¿Por qué hay personas que tienen menos tiempo que tú y producen más que tú? No porque sean más inteligentes, no porque tengan ventajas que tú no tienes, sino porque organizan su vida de una manera que tú todavía no organizaste la tuya. Spurgeon decía que el desorden en la vida exterior es siempre el reflejo de un desorden en la vida interior. Y que organizar la vida no empieza por el calendario ni por la agenda. Empieza por algo mucho más profundo que eso. Imagina una casa con muchas habitaciones. Si el dueño no sabe cuál es la habitación principal, la más importante, la que define el propósito de toda la casa, va a distribuir el tiempo y la energía de manera aleatoria entre todas las habitaciones. Algunas van a quedar impecables, otras van a quedar abandonadas, y la casa entera va a dar la sensación de que algo no está bien, aunque cada habitación individualmente parezca estar en orden. Spurgeon decía que exactamente eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas con su vida. Y lo que vamos a ver hoy es cómo él organizó la suya y qué produjo esa organización. Quédate hasta el final porque lo que él descubrió sobre este tema no es una lista de técnicas de productividad. Es algo mucho más profundo que eso. Spurgeon decía algo que cambiaba completamente el punto de partida de cualquier conversación sobre organización. No puedes organizar bien tu vida si no sabes para qué estás viviendo. El orden que no tiene propósito es solo estética. Es la casa limpia sin dueño, que se ve bien desde afuera pero que no produce nada de lo que debería producir. No lo decía como crítica. Lo decía como el principio que lo había guiado durante décadas en la manera de administrar una vida que por las responsabilidades que tenía podría haber sido completamente caótica y que sin embargo producía más que la mayoría de las vidas que conocía. Charles Haddon Spurgeon nació el 19 de junio de 1834 en Kelvedon, una pequeña ciudad del interior de Inglaterra. Creció en un hogar cristiano, hijo y nieto de pastores. Desde pequeño observó algo que lo marcó para siempre: que había personas que usaban bien el tiempo que tenían y personas que lo desperdiciaban, y que la diferencia entre las dos no siempre tenía que ver con cuánto tiempo tenían. Tenía que ver con cómo lo organizaban y desde qué principios lo hacían. Su conversión ocurrió a los 15 años, en una pequeña iglesia metodista en Colchester, un domingo de enero de 1850. Una tormenta de nieve lo obligó a entrar a ese lugar. Un predicador sin grandes capacidades citó un versículo del libro de Isaías: «Mira a mí, y sé salvo». Y algo cambió en él que no tenía explicación racional. Él mismo lo escribió años después. Entendí que Dios no me pedía que mejorara primero, solo que lo mirara. Desde ese momento comenzó a construir una vida que estaba organizada alrededor de algo. No alrededor de múltiples cosas que competían entre sí. Alrededor de una sola cosa que daba sentido a todo lo demás. Con 19 años fue llamado a pastorear la New Park Street Chapel en Londres. En meses el templo estaba completamente lleno. Construyó el Metropolitan Tabernacle, que llegó a reunir a más de 6,000 personas cada domingo. Dirigía una escuela de predicadores que formó a cientos de pastores. Supervisaba un orfanato. Respondía correspondencia de todo el mundo. Escribía libros y publicaba sermones semana tras semana. Todo eso mientras luchaba con la gota y la enfermedad renal que lo tenían en cama semanas enteras. Y lo que permite que todo eso ocurriera no fue el talento, fue la organización. Una organización que no empezaba en el calendario, empezaba en las prioridades, y las prioridades empezaban en el propósito. Lo primero que Spurgeon enseñaba sobre cómo organizar la vida era algo que llamaba el principio de la habitación central. Decía que toda vida bien organizada tiene una habitación central que es la más importante, la que define el propósito de todo lo demás, y que todas las demás habitaciones, todas las demás áreas de la vida, tienen que estar organizadas en relación a esa habitación central, no de manera que la central asfixie a las demás, sino de manera que las demás tengan sentido en relación a ella. Para él, esa habitación central era clara y nunca cambiaba. Era su relación con Dios. No en el sentido abstracto de creer en Dios,
sino en el sentido concreto de que su tiempo con Dios, su oración, su lectura de la Escritura, su orientación interior hacia la presencia de Dios, era lo que organizaba todo lo demás: la familia, el trabajo, el descanso, el servicio. Todo tenía un lugar en relación a esa habitación central, y cuando algo comenzaba a competir con esa habitación central, cuando algo comenzaba a tomar el espacio que le pertenecía a ella, era una señal de que algo en la organización de su vida necesitaba atención. Decía que la mayoría de las personas tiene varias habitaciones que compiten por ser la central: el trabajo, la familia, las relaciones sociales, los proyectos personales, y que esa competencia entre habitaciones por el lugar central es exactamente lo que produce el caos interior que se manifiesta después como desorden exterior. Porque sin una habitación central clara, la distribución del tiempo y la energía es siempre arbitraria. Va hacia donde hay más presión en ese momento, hacia lo más urgente, aunque no sea lo más importante, hacia lo que grita más fuerte, aunque no sea lo que más importa. Y ese patrón, repetido durante suficiente tiempo, produce una vida que está siempre ocupada, pero que nunca está produciendo lo que debería producir. Lo segundo que identificaba como fundamental para organizar la vida bien era algo que llamaba la honestidad sobre el tiempo real. Decía que la mayoría de las personas vive con una discrepancia enorme entre cómo piensa que usa el tiempo y cómo lo usa realmente. Que si alguien registrara durante una semana exactamente en qué usa cada hora de cada día, lo que encontraría frecuentemente sería muy diferente de lo que esperaría encontrar. Que el tiempo que cree que dedica a las cosas importantes es mucho menor de lo que piensa, y que el tiempo que se va en cosas que no importan es mucho mayor de lo que reconoce. Decía que la organización real de la vida comienza con esa honestidad incómoda, con registrar durante un periodo específico cómo se está usando realmente el tiempo. No cómo se cree que se usa, cómo se usa de verdad. Y que esa confrontación con la realidad del uso del tiempo, aunque puede ser difícil de sostener, es el punto de partida de cualquier reorganización genuina, porque no puedes cambiar algo que no ves con claridad. Y la mayoría de las personas no ve con claridad cómo usa el tiempo porque nunca se ha tomado el trabajo de registrarlo honestamente. Spurgeon aplicaba esto de manera muy práctica. Sus colaboradores describían cómo tenía una conciencia notable sobre el valor del tiempo, que no llegaba tarde a los compromisos porque entendía que llegar tarde era robarle tiempo a alguien más, que no dejaba que las conversaciones se extendieran indefinidamente cuando había otras cosas que requerían su atención, que tenía un sentido del tiempo que las personas que lo conocían bien describían como uno de los aspectos más característicos de su manera de funcionar. No porque fuera frío o apresurado, sino porque había desarrollado una conciencia real de que el tiempo es el recurso más finito que existe, que una vez que pasa no vuelve, y que cada hora que pasa en algo que no importa es una hora que no estará disponible para lo que sí importa. Lo tercero era algo que Spurgeon llamaba el principio de la primera hora. Decía que lo que haces con la primera hora de tu día establece el tono de todo lo que viene después. Que la mente que comienza el día mirando hacia afuera, hacia las noticias, hacia los mensajes, hacia los problemas pendientes, empieza el día ya en modo reactivo, respondiendo a lo que el mundo le lanza, sin haber tenido la oportunidad de establecer su propia dirección antes de que las demandas externas llegaran, y que la mente en modo reactivo no organiza. Es organizada por lo que le llega. La alternativa era comenzar el día desde adentro hacia afuera, con la habitación central primero, con el tiempo con Dios antes de que cualquier demanda externa llegara, con la oración y la lectura que establecían la dirección interna antes de que el día comenzara a lanzar sus demandas. Y desde ese punto de partida, el resto del día se navegaba de manera diferente, porque había una dirección interna establecida desde el principio que servía como filtro para todo lo que llegaba después, que ayudaba a distinguir lo urgente de lo importante, lo necesario de lo prescindible, lo que merecía tiempo real de lo que podía esperar o podía no hacerse. Spurgeon era conocido por madrugar. Sus colaboradores registraban que reservaba las primeras horas del día para lo que consideraba más importante
antes de que cualquier otra demanda llegara. No porque la Biblia prescribiera un horario específico, sino porque había encontrado que esas horas, antes de que el mundo comenzara a hacer sus peticiones, eran las más disponibles interiormente, las que la mente todavía no había dividido entre 1000 otras cosas, las que producían una calidad de encuentro con Dios que las horas posteriores del día, ya saturadas de demandas, no podían producir de la misma manera. Lo cuarto que identificaba como clave para organizar la vida bien era algo completamente práctico que muchas personas pasan por alto: la capacidad de decir no. Decía que una de las razones por las que la mayoría de las personas no logra organizar bien su vida no es la falta de tiempo, sino la incapacidad de decir no a las cosas que consumen el tiempo que debería estar disponible para las cosas que importan. Que hay personas que no pueden decir no a compromisos que no les corresponden, a solicitudes que llenan su agenda, pero que no contribuyen nada a sus prioridades reales, a oportunidades que suenan interesantes, pero que no tienen nada que ver con lo que realmente les importa hacer con su vida. Decía que decir sí a todo es exactamente lo mismo que no tener prioridades, porque si todo es una prioridad, nada es una prioridad, y la persona que no puede distinguir entre lo que merece su sí y lo que merece su no, va a terminar siempre con una agenda llena de compromisos y sin tiempo para las cosas que realmente le importan. No porque el tiempo no estuviera disponible, sino porque fue entregado a cosas que no merecían recibirlo. Spurgeon aplicó esto de maneras que en su época generaron algunas críticas. Era famoso por no aceptar todos los compromisos que le pedían, por no predicar en todos los lugares donde lo invitaban, por no participar en todas las causas que lo convocaban, aunque fueran causas buenas. Y la razón no era que fuera indiferente ni descuidado, era que sabía que su tiempo y su energía eran limitados, y que distribuirlos entre demasiadas cosas, aunque todas fueran buenas, produciría exactamente lo que producía en otras personas: una vida llena de actividad pero vacía de profundidad, que hace mucho de todo y nada bien de nada. Lo quinto que enseñaba sobre organizar la vida era algo que conectaba todo lo anterior con una dimensión que pocas personas incluyen en la conversación sobre organización: el descanso. Decía que el descanso no es la ausencia de trabajo, es parte del trabajo, es lo que hace que el trabajo sea sostenible. Y que la persona que no organiza bien el descanso en su vida va a llegar inevitablemente a un punto de agotamiento que la va a forzar a parar de todas formas, solo que de manera incontrolada, en el peor momento, y sin haber elegido cuándo ni cómo. Él mismo vivió las consecuencias de no respetar ese principio en algunos períodos de su vida. Los períodos de mayor intensidad en su ministerio fueron también los períodos de mayor deterioro de su salud. La gota que lo acompañó durante décadas y que producía un dolor que describía como cristales moviéndose dentro de los huesos con cada movimiento, se agravaba directamente en relación con los períodos de mayor demanda y menor descanso. Y aprendió, aunque lo aprendió más tarde de lo que hubiera sido ideal, que cuidar el cuerpo no era un lujo ni una señal de debilidad espiritual. Era una responsabilidad, porque el cuerpo es el instrumento a través del cual hace todo lo que hace. Y el instrumento que no se cuida deja de funcionar antes de lo necesario. Lo sexto que identificaba era algo que tiene una dimensión completamente espiritual, pero que se manifiesta de maneras completamente prácticas: la organización de la vida interior. Decía que el desorden exterior es siempre el reflejo de un desorden interior, que la persona cuya mente está llena de preocupaciones no resueltas, de resentimientos que no han sido perdonados, de miedos que no han sido enfrentados, de compromisos emocionales que consumen energía de manera constante, esa persona no puede organizar bien su vida exterior aunque tenga el sistema más elaborado del mundo. Porque el desorden que la sabotea no está en el calendario, está adentro, y la manera de resolver ese desorden interior no es con técnicas de gestión del tiempo. Es con las prácticas que producen orden interior, la oración honesta que lleva los pendientes emocionales a Dios en lugar de acumularlos, la lectura de la Biblia que orienta los pensamientos hacia lo que importa en lugar de dejarlos girar alrededor de lo que preocupa.
el perdón que libera la energía que el resentimiento consume, la confesión que resuelve la carga de la culpa en lugar de cargarla indefinidamente. Todas esas prácticas no son solo espirituales en un sentido abstracto, son completamente prácticas en su efecto. Producen una mente más clara, una energía más disponible, una capacidad de enfocarse que el desorden interior no permite. En 1887, después de la controversia con la Unión Bautista que terminó con su renuncia y la censura formal de personas que había llamado hermanos, vivió uno de los períodos más difíciles de su vida en términos de desorden interior. El dolor de la traición, el peso de las relaciones rotas, la confusión sobre el camino a seguir, todo eso producía en él un desorden que se manifestaba en la dificultad para funcionar con la misma claridad que en otros períodos. Y lo que sus cartas de esa época muestran es que la manera en que buscó resolver ese desorden no fue con más actividad ni con más compromisos. Fue con más tiempo en lo que él llamaba la habitación central. Más oración, más escritura, más quietud deliberada. Y desde ese trabajo en el interior, el exterior comenzó a encontrar su orden de nuevo. Sus últimos años los pasó en Menton, en el sur de Francia. La gota y la enfermedad renal habían deteriorado su cuerpo de manera significativa. Y en ese periodo, la organización de su vida tomó la forma que podía tomar. No la intensidad de sus años más activos, pero con la misma claridad sobre la habitación central. Con el mismo principio de comenzar el día desde adentro hacia afuera. Con el mismo reconocimiento de que el tiempo que tenía, aunque era menos que antes, merecía ser usado bien. Y según los testimonios de quienes lo rodeaban en ese período, esa manera de vivir producía algo visible. Una presencia de ánimo que no correspondía a las limitaciones físicas. Una productividad que sorprendía a todos dado el estado de su salud. Como alguien que ha aprendido tan profundamente a organizar su vida desde los principios correctos que ya no necesita las condiciones perfectas para hacerlo bien. Murió el 31 de enero de 1892 en Menton. Tenía 57 años. Dejó publicados más de 3.500 sermones, una escuela de predicadores, un orfanato, décadas de ministerio que afectaron a millones de personas. Y todo eso no fue el resultado de condiciones favorables ni de tiempo abundante. Fue el resultado de una organización de vida que empezaba en el lugar correcto, que tenía clara la habitación central, que usaba la primera hora del día para establecer la dirección interna, que era honesta sobre el uso real del tiempo, que sabía decir no a lo que no merecía un sí, que respetaba el descanso como parte del trabajo y que cuidaba el orden interior como condición necesaria para el orden exterior. Y eso es lo que queda después de conocer todo esto. No una lista de técnicas, sino una pregunta que vale la pena hacerse con honestidad. ¿Sabes cuál es tu habitación central? ¿Sabes qué es lo más importante de tu vida, lo que da sentido a todo lo demás? Porque si no tienes esa claridad, ningún sistema de organización va a funcionar de manera duradera. Pero si la tienes, si sabes cuál es tu habitación central y organizas todo lo demás en relación a ella, el orden que viene de eso no es el orden de una agenda bien llena. Es el orden de una vida que sabe para qué existe. Y eso es completamente diferente.